de un documento que se mandó por parte, entendemos, de la comisión a la mesa directiva, se publicó en la Gaceta Oficial algunas diferencias de lo que se había votado en la comisión y bueno, esto generó por supuesto todo un escándalo, decir que ya se determinó por parte de diputados corregir, se va a volver a tener la sesión en comisiones, se va a volver a publicar en la Gaceta y el lunes se estará votando esta reforma fundamental en la Cámara de Diputados para posteriormente sea discutida y en su caso esperemos aprobada en la Cámara de Senadores. Pero reiterar, sobre todo por la campaña tan intensa que han tenido durante las últimas semanas, pues que se trata de una reforma para reivindicar el derecho que tienen pues todos los que han trabajado durante toda su vida, que esa última etapa la puedan vivir con dignidad, con pensiones justas. De eso trata la reforma de pensiones para el bienestar. Bueno, literalmente la secretaria de Gobernación dijo que se hizo un escándalo por esto, como queriendo decir, bueno, en realidad no era para tanto, pero pues ustedes hicieron un escándalo. Probablemente en mi ejemplo el problema fue el vestido, pero en la realidad, ¿no? Que es como esta comparación que les quería hacer al principio, pues en realidad no se trató de unos vestidos, en realidad se trató de una iniciativa de reforma, ¿no? De un texto con base en el cual, en este momento, la Cámara de Diputados iba a modificar leyes. Entonces, vamos a entender exactamente qué fue lo que pasó. Para empezar, una cosa muy importante es entender que esta iniciativa es eso. En este momento es una iniciativa, no es ya una reforma, no es todavía una ley, es apenas una iniciativa. Y esta iniciativa apenas fue aprobada en una comisión de la Cámara de Diputados. Todavía falta que pase al pleno de la Cámara de Diputados, o sea que no lo apruebe, lo discuta primero y después lo vote y en dado caso lo apruebe toda la Cámara de Diputados. Y después de ahí va a pasar al Senado de la República y ahí de nuevo tendrá que ser discutida y en su caso aprobada. Entonces todavía estamos lejos de que esta sea una reforma, apenas es una iniciativa. Eso por una parte. Después, ¿qué plantea exactamente esta iniciativa? Lo primero que tenemos que saber es que esta es una de las iniciativas que envió el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado en su paquete de iniciativas de reforma. Una de esas, que son 20, una de esas 20, es esta que tiene que ver con las pensiones de las personas trabajadoras en México. Entonces, en esencia, y lo que está compartiendo sobre todo el gobierno y por supuesto Morena, que es el partido que impulsa la iniciativa, es que lo que se está buscando es garantizar que todas las personas trabajadoras tengan una pensión de por lo menos 16,400 pesos al mes y que esto beneficiaría más o menos a 45 millones de personas. ¿Esto cómo va a pasar? Bueno, para empezar, se tendría que modificar la ley del IMSS para agregar la creación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar, que sería su nombre. Ya saben que la marca de este gobierno es el bienestar, entonces todo es para el bienestar. Y esta no es la excepción, el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este sería un fideicomiso público y no sería considerado una entidad paraestatal. El fideicomiso sería administrado por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda sería la responsable de establecer cómo va a funcionar este fondo. Y esto es importante porque es precisamente una de las críticas que han hecho organizaciones de la sociedad civil a esta iniciativa. Ahora, una parte también vital en esta iniciativa del Fondo de Pensiones para el Bienestar es de dónde va a salir el dinero, porque pues sí, está muy bien hablar de que la pensión digna y que todas las personas tienen que recibir por lo menos tanto dinero cada mes, pero ¿de dónde va a salir ese dinero? Porque no es como que el gobierno diga, vas a recibir por lo menos 16,000 pesos y como por arte de magia aparecen ahí 16,000 pesos, ¿no? De algún lugar tiene que salir ese dinero y tienen que salir esos recursos. Entonces, lo que se plantea en la iniciativa es
Para empezar, que estos recursos salgan de las utilidades que tengan empresas de este gobierno, como por ejemplo el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Mexicana de Aviación. Estas tres empresas en este momento no tienen utilidades, de hecho tienen pérdidas. Y en el caso, por ejemplo, de Mexicana de Aviación, sabemos que empezaría a tener utilidades hasta el año 2030. Entonces, ya por ese lado es un poco complicado ver cómo van a llegar estos recursos, ¿no? Además de esto, serían los recursos del Instituto para devolver al pueblo lo robado y de otras fuentes. De otras fuentes vendrían también los fondos para este fondo, o los recursos más bien para este fondo. Pero hay otra parte que está propuesta en la iniciativa y es que se propone transferir el dinero de todos los trabajadores que a los 70 años no hayan hecho uso de sus afores. En el caso de pensionista, la edad sería 75 años en lugar de 70. Pero ¿de cuánto dinero estamos hablando exactamente? Porque decimos, bueno, las afores y vamos a transferirlas al fondo y pues tal vez no sabemos exactamente de cuánto se trata. De acuerdo con los cálculos que han sido publicados esta semana, estamos hablando de entre 30,000 y 40,000 millones de pesos que podrían ser transferidos de las afores al Fondo de Pensiones para el Bienestar. En un comunicado, la Asociación Mexicana de Afores, la AMAFORE, dice que esta iniciativa no contempla ninguna expropiación de recursos, como se ha dicho en redes sociales y también han dicho legisladores de la oposición, pero que sí, su cálculo es que entre 30,000 millones de pesos y 40,000 millones de pesos se podrían transferir a este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y esto precisamente nos lleva a la polémica, porque en la primera iniciativa que fue discutida y aprobada en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, lo que se estaba planteando es que se iban a transferir las afores, pero solamente de los trabajadores inactivos, es decir, trabajadores que a los 70 años o más ya no estén trabajando o que hayan dejado de depositar en su cuenta por lo menos durante 3 años. Además, se planteaba que se iba a dar un aviso por lo menos un año antes de que estos fondos fueran transferidos al Fondo para las Pensiones para el Bienestar. Pero ayer, que ya se estaba revisando la iniciativa para pasarla al Pleno de la Cámara de Diputados, varios legisladores de oposición denunciaron que el documento que había recibido la mesa directiva era distinto al documento original, al documento que ellos habían aprobado. Y pues la diferencia no era mínima. La diferencia era que se quitaba el párrafo en el que se decía que solamente para aquellos mayores de 70 años que ya estaban inactivos. Entonces, esto quería decir que aunque los trabajadores estén activos, estos fondos se van a transferir al Fondo de las Pensiones para el Bienestar. Al final, pues nadie todavía ha dicho ni ha explicado por qué ocurrió este error, en dónde estuvo la modificación, cómo es que llegamos a esta versión alternativa de la iniciativa. Entonces, ¿esto les parece verdaderamente una exageración, como dice la secretaria de Gobernación, o realmente había razón para hablar de esto y hacer el escándalo que ella dice que se hizo en redes sociales y en medios de comunicación? Bueno, vamos a ver primero cómo explicó este error o cómo explicó lo que pasó el diputado Ignacio Mier de Morena, que fue uno de los dos legisladores que presentaron esta iniciativa. Vamos a ver cómo lo explicó a medios de comunicación. Ustedes, sin protestar, aceptan que se posponga. Porque miren, hay en el proceso legislativo, como en la vida, como en todas las actividades, cometen errores humanos, en donde no hay dolo, no hay premeditación, y lo que aprobamos, yo estuve en la sesión de la comisión, ayer lo advertimos nosotros también, era que lo que aprobó la comisión y turnó el equipo técnico a la mesa directiva no correspondía, o sea, la Gaceta publicó el proyecto de dictamen y no el dictamen aprobado. Lo de menos era haber presentado, con la autorización del Pleno, una reserva o una adenda.
pero nosotros buscamos la pulcritud en el procedimiento, así lo acordamos, independientemente de las diferencias que tenemos con relación a lo... Bueno, entonces dice que pues sí, que fue un error humano, que lo que se presentó fue el proyecto de dictamen y no ya el dictamen que habían discutido y aprobado, ¿no? Pero este no es un error mínimo. Y si efectivamente fue esto lo que pasó, pues también habría que preguntarse qué clase de proceso tienen en la Cámara de Diputados para pasar este tipo de documentos, porque cómo es posible que te confundas entre un proyecto de dictamen que tiene detallitos como este, muy significativos, y el dictamen que ya aprobó esta comisión. Eso es una verdadera preocupación y sí habría que preguntarnos qué está pasando en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero bueno, al final dice que fue un error humano. Hay un diputado del PAN que se llama Jorge Triana, porque nosotros como ciudadanos pues no podemos ver estos documentos todavía. Entonces estamos pues prácticamente viendo lo que ponen distintos legisladores en sus redes sociales, ¿no? Jorge Triana publicó estos dos documentos, que el de la izquierda es lo que ya se había aprobado en la comisión y lo de la derecha es lo que al final se mandó al pleno de la Cámara de Diputados. Esto que está subrayado con rojo es en lo que se decía y se definía que esto solo aplicaba para trabajadores que ya estuvieran inactivos. Y en el documento de la derecha, este párrafo ya no está. Entonces, pues ahí está el error que dicen que fue eso, ¿no? Que fue un error, que fue un descuido y que pues se les fue. Prácticamente dicen que se les fue esta modificación, ¿no? Bueno, más bien esta no modificación, porque eso era lo original que ellos habían discutido y al final, después de la discusión y todo, habían aprobado la versión en donde se precisaba que solo era para trabajadores inactivos, pero esto pues no se tomó en cuenta y se mandó así como lo habían presentado originalmente. ¿Qué dice de todo esto el presidente López Obrador? Bueno, primero, el presidente López Obrador dice que esta iniciativa ha causado mucho revuelo porque, para empezar, repara el daño de los gobiernos neoliberales, que lo único que querían era que los trabajadores ganaran, no, más bien que los trabajadores recibieran cada vez pensiones más bajas. Entonces, que esto molesta, por supuesto, a los conservadores y ya saben todos los términos que utiliza el presidente López Obrador. Pero también explicó otra parte de por qué, según él, se está criticando tanto esta iniciativa. Así que vamos a escuchar qué dijo en su conferencia matutina de hoy. Pero ¿qué dicen nuestros adversarios conservadores, corruptos y sus voceros? Que queremos expropiar las Afores, que nos queremos robar las Afores. Lo otro que les molesta mucho es porque las Afores, que son instituciones relacionadas con bancos y con el mundo financiero, administran todas estas pensiones y hay una cantidad de recursos no reclamados por los trabajadores que por ley deben entregar al Seguro Social, pero no lo hacen y se quedan con esos remanentes que son de los trabajadores. Y estamos hablando de miles de millones de pesos. ¿Qué se busca? Que esos excedentes, dejando garantizado el derecho del trabajador que no solicitó en su momento lo que le correspondía de pensión, aunque pase el tiempo, pueda hacer la solicitud y se les entrega sus recursos. Pero lo que ya no se reclame, que pase al fondo de pensiones del bienestar, al final de cuentas para los trabajadores. Pero eso no lo quieren entregar las Afores, porque o quieren entregarlo poco a poco, con tácticas dilatorias, para que sude el dinero y ellos tengan beneficios. Entonces, por un lado, el presidente López Obrador dice que esto les molesta a los conservadores porque con los gobiernos neoliberales se hicieron estas reformas para que las personas trabajadoras reciban menos dinero cuando se jubilan,
¿no? O sea, sus pensiones. Eso por un lado. Y por el otro, que fue lo que escuchamos en este momento, fue que los bancos, las instituciones financieras, que son las que tienen el control de estos fondos, de estas pensiones, pues lo que quieren es quedarse con estos dineros, perdón, con estos recursos para que sigan generando pues más dinero con el tiempo, ¿no? Y que aunque la ley establece que lo tienen que regresar al Instituto Mexicano del Seguro Social después de cierto tiempo, por supuesto los bancos pues esto no lo quieren hacer y se lo quedan el máximo tiempo posible para no dárselo al gobierno y ellos poder seguir generando dinero con estos fondos de pensión. Eso es lo que está explicando el presidente López Obrador. Hoy también dijo en su conferencia que mañana, 19 de abril, van a ir todos los expertos a su conferencia de prensa para explicar esto, para explicar de qué se trata la iniciativa, por qué es importante, por qué sí se tiene que aprobar y que, como ha dicho el gobierno ya muchas veces, esto es en beneficio de los trabajadores. Entonces, en teoría, mañana, 19 de abril, van a explicar esto en la conferencia matutina del presidente y nosotras, por supuesto, vamos a publicar acá lo que digan y cómo lo expliquen. ¿Qué va a pasar con los beneficiarios que están también en las Afores, ¿no? La familia directa del cuentaviente y otros beneficiarios. Esto es precisamente uno de los puntos en los que el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, dice que hay un riesgo en esta iniciativa del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y es que de acuerdo con el análisis que ha hecho el IMCO, en ningún lugar de la iniciativa se especifica cómo este dinero le sería devuelto a los trabajadores o a sus beneficiarios. Acabamos de escuchar al presidente que dice, el dinero se va a devolver, así pasen muchos años, si en dado momento el beneficiario, que puede ser la persona o alguno de sus familiares, en caso de que la persona ya haya muerto, si esa persona quiere obtener otra vez estos recursos, se los vamos a devolver. Pues sí, solamente que en esta iniciativa no se especifica cómo. Lo que dice el IMCO es que al no estar especificado, pues no sabemos si va a ser un trámite súper complicado, un trámite que va a hacer a la gente decir, ay, bueno, ¿sabes qué? Mejor ya no lo pido porque pues es complicadísimo, ¿no? Me hacen dar 1000 vueltas y es un trámite de muchísimos documentos, entonces mejor ya no lo voy a hacer. Esto no sabemos cómo sería porque como hablamos hace un momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendría que pues darnos a conocer los detalles de cómo funcionaría este fondo, pero eso solo va a ocurrir cuando la iniciativa sea aprobada y ya sea una reforma, ya sea una realidad esto. Entonces, mientras esto no se apruebe, Hacienda no nos va a decir cómo funcionaría el fondo y por lo tanto no podemos saber detalles como este, que es, y bueno, y cómo va a ser el proceso para obtener el dinero de vuelta, ¿no? Y lo va a poder obtener también la familia de la persona o qué va a pasar. Esas son cosas que no sabemos. El IMCO, además, dice que existe la posibilidad de que si los recursos o estas fuentes de recursos como son, por ejemplo, las utilidades del Tren Maya y de Mexicana de Aviación, no alcanzan para este fondo. Entonces, el gobierno de nuestro país tendría que tomar dinero de otras cosas, como por ejemplo, de educación, de salud, de seguridad, de inversión pública, y ese dinero transferirlo a este fondo, porque pues al final el fondo tiene que darle su pensión a las personas trabajadoras. Y si no hay dinero de Mexicana de Aviación y del aeropuerto Felipe Ángeles, y si al final a lo mejor no se logra hacer la transferencia de las Afores o el instituto para devolverle al pueblo lo robado no tiene ya tampoco dinero, pues se va a tener que tomar dinero de otras partes y podrían ser estas áreas, ¿no? Como seguridad, salud, educación y otras áreas del gobierno. Entonces, también ese es un punto de especial preocupación para el IMCO, que les digo, publicó este análisis en el que dice, pues, todo lo que podría pasar en caso de que se apruebe esta iniciativa. Entonces, estos son los argumentos a favor y en contra de esta iniciativa para el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Por supuesto, pues Morena y el gobierno federal están defendiéndola y los legisladores de oposición están diciendo que así
como se mandó la iniciativa el otro día, así no se puede aprobar y pues ojalá, además de que mañana nos expliquen en esta conferencia del presidente toda la iniciativa y por qué sería bueno y todo esto, también nos expliquen qué pasó, ¿no?, con esa iniciativa y por qué mandaron la propuesta de dictamen y no ya la iniciativa aprobada, porque sí, efectivamente, seguro saben quién hizo esto. Entonces, ojalá también nos expliquen qué pasó en ese caminito y pues cómo vamos a hacerle para que esto no siga pasando en la Cámara de Diputados y por supuesto tampoco en el Senado de la República, porque estamos hablando de errores en un proceso que es para aprobar leyes, lo cual sí es un escándalo en todo el sentido de la palabra y no en el tono burlón que quiere dar a entender la secretaria de Gobernación. Así estamos con este tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar y será hasta el próximo lunes, el 22 de abril, cuando ya ahora sí sea discutida y votada en la Cámara de Diputados, ahora sí en el Pleno, después de que estos errores humanos pues sean corregidos.